Hola Iglesia Camino, Verdad y Vida, soy la pastora Cristi aquí con ustedes. Es un gran placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Envío un saludo muy especial a los pastores Carmen, Daido y Marta y a todos los líderes de CBB. Y obviamente saludos a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y mi oración es que ese tiempo, que esa prédica que voy a compartir con ustedes sea de gran bendición para ustedes y sus vidas. Vamos a iniciar ese tiempo con una pequeña oración. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar de tu palabra, de aprender cosas nuevas de ti. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para poder escuchar y recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Ayúdame, Señor, con la fluidez, con la pronunciación, con la forma que yo voy transmitiendo lo que tú has colocado en mi corazón. Te damos toda la honra y la gloria porque lo mereces. En el nombre poderoso todos decimos amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes conocen de Joyce Myers. Ella es una predicadora y escritora cristiana que tiene un ministerio muy grande y poderoso aquí en los Estados Unidos. Y la mayor parte de su ministerio trata de enseñar a cómo controlar nuestros pensamientos y emociones. Su ministerio nació de su niñez y juventud, donde ella experimentó abuso mental, emocional, verbal y hasta sexual por parte de su padre hasta que se fue de casa a los 18 años. Entonces, en lo que respecta al perdón, ella ha vivido y practicado lo que enseña. Y he aprendido muchas cosas de su ministerio y unas de esas cosas son las 3 Ds de perdón. Y en esta mañana quiero compartirles lo que he aprendido de ella acerca del perdón. Ser humano significa que en algún momento de nuestras vidas otras personas nos van a lastimar o decepcionar. Y teniendo eso en cuenta, nos vamos a enfrentar a unas situaciones en las cuales debemos decidir perdonar o guardar rencor. Perdonar a las personas no es una habilidad que nos resulta natural o fácil. Tenemos la tendencia a aferrarnos, recordar e incluso prometer no olvidar nunca las cosas que otros nos han hecho. Esa acción de perdonar es una habilidad que debemos practicar y aprender. Desde pequeño, luchamos con la idea que debemos perdonar. El otro día estaba viendo a mi hijo menor, Joel David, de 5 años, jugar en el parque con otros niños de su misma edad. Y en algún momento el pequeño grupo de niños tuvo una discusión en la que 2 de las niñas comenzaron a insultarse y usar sobrenombres. Y de repente la niña que estaba perdiendo la discusión gritó a la otra niña: "No estás invitada a mi fiesta de cumpleaños el año que viene". Y yo me reí un poco porque pensé: uy, esa niña no la vas a perdonar hasta el próximo año. Pero a veces somos así. En un momento de dolor o de rabia decidimos que no nos vamos a perdonar. Y en esta mañana yo quiero compartirles una historia muy conocida de la Biblia que trata de una situación de perdón. Vamos a estar leyendo la parábola del siervo despiadado en el libro de Mateo 18, versículos 21 a 35. Mateo 18, versículos 21 a 35. Y dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar de hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas
de oro. Y como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar de la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes». Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Aquí podemos ver un hombre que no era capaz de pagar al rey lo que debía, y el rey en su misericordia lo perdonó. Yo tengo la tendencia de juzgar a las personas en la Biblia. No sé si soy la única, pero cuando estaba leyendo toda esa historia pensé, ¿cómo es posible que este siervo fuera perdonado por una deuda tan grande y era capaz de luego cobrar a un siervo que le debía mucho menos? Pero sentí en ese mismo momento el Espíritu Santo hablándome y diciendo, «Pero Cristi, tú haces lo mismo cada día. Has recibido de mi perdón por tus multitudes de errores y aún así no eres capaz de perdonar a las personas quienes te han hecho daño». La Biblia no es confusa cuando tiene que ver con el perdón. Muchos cristianos ven el perdón como algo que se supone que deben hacer. Muchos de nosotros creemos que el perdón es simplemente opcional. Y otros piensan que es algo amable que nosotros hacemos para las personas que nos lastimaron. Pero Dios nos ha dejado claro a todos que es una obligación. Hay consecuencias para nuestras vidas si escogemos no perdonar. Los últimos versículos de esta historia son fuertes. Aquí vemos el rey, quien representa a Jesús, quien perdonó una gran multitud de faltas, o sea, nuestros pecados. Y si no extendemos esta misma gracia y perdón a los quienes nos han herido, Dios nos va a tratar igual a como el rey trataba el siervo quien no perdonó. En Mateo 6, 14 a 15, la palabra nos dice, «Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas». Hermanos, si tú y yo perdonamos otras de sus ofensas, nuestro Padre Celestial también los perdonará a nosotros. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará a ustedes las suyas. Yo he aprendido que en realidad los beneficios del perdón no son para los demás, son para nosotros mismos. Negarse a perdonar es como tomar un veneno y esperar que la otra persona muera.
la persona más afectada por la falta de perdón somos nosotros. Este pensamiento nos lleva a nuestra primera D de perdón. Recuerden que les dije que vamos a estar hablando acerca de las 3 D del perdón. Entonces esto nos lleva a nuestra primera D. Para poder perdonar como la Biblia nos manda a hacer, debemos tener, número 1, un deseo de perdonar. Número 1, un deseo de perdonar. Hay una historia española de un padre y un hijo que se habían distanciado. El hijo se escapó y el padre partió a buscarlo. Y buscó durante meses y meses sin éxito. Finalmente, en un último esfuerzo desesperado por encontrarlo, el padre puso un anuncio en un periódico de Madrid. Y el anuncio decía: querido Paco, nos vemos frente a la oficina de este periódico el sábado al mediodía. Todo está perdonado. Te amo, su padre. El sábado se presentaron 800 Pacos buscando el perdón y el amor de sus padres. Como mencionamos anteriormente, dar perdón no es algo natural, pero es algo que nosotros hemos necesitado en algún momento u otro. Si somos salvos, es un regalo que hemos recibido de parte de Dios. Y entendemos que Dios nos dio un perdón que no merecíamos y que espera que hagamos lo mismo. Efesios 4, 31 a 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Con esto en mente, nuestro deseo de perdonar se basa en nuestra relación con Dios y en nuestro deseo de obedecer a Dios. O sea, nuestro deseo de perdonar se basa en nuestra relación con Dios y en nuestro deseo de obedecer a Él. No necesariamente en nuestro deseo personal de hacerlo. En realidad no significa que sentimos perdonar a la persona que nos lastimó. Pero cuando tú y yo recordamos la cantidad de veces que Dios nos ha perdonado y por nuestro amor por Él, no dilatamos el perdón. Igual que nosotros lo hemos necesitado en algún momento, las personas quienes nos lastimaron lo necesitan también. Puede ser que nunca lo piden, pero de todos modos, ¿quiénes somos nosotros para negárselo a ellos? Igual la situación de ese padre e hijo. Si retenemos el perdón, la relación que realmente va a sufrir es nuestra relación con Dios. Y yo sé que algunos de ustedes sentados allí escuchándome pueden estar pensando: Pastora Cristi, pues estoy de acuerdo, debemos perdonar. Y es fácil perdonar cuando es algo pequeño o sencillo. Pero tú no sabes por lo que he pasado, ni lo que esta persona me ha hecho. Tengo algunas heridas reales y profundas que otros me han infligido y que simplemente no puedo dejar ir. Hermanos, Dios nos dio el máximo regalo de perdón y salvación. Y su motivación estuvo basada en nuestra necesidad de ser perdonado. Jesús murió por nosotros para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, permitiéndonos restaurar una relación íntima con Dios a través de Él. Lo que Dios nos ha dado de gracia, el perdón de los pecados, Él espera que nosotros se lo demos de gracia a los demás. Tú y yo no podemos controlar cómo los demás nos tratan, ni lo que nos hacen,
pero sí podemos controlar cómo respondemos. Lo voy a repetir. No podemos controlar cómo los demás nos tratan, ni lo que nos hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Tenemos la clave de nuestro propio bienestar emocional y podemos elegir superar la negatividad, la amargura o la ira dirigida hacia nosotros. Al tomar control de nuestras reacciones, nos empoderamos para responder con gracia, perdón y amor, librándonos de las trampas emocionales que nos ponen los demás. Nuestro amor por Dios y nuestro deseo de obedecerle nos da el deseo de perdonar a los demás. Nuestra segunda D es decidir perdonar. Decidir perdonar. Hubo un momento en mi vida en la cual luché con la falta de perdón. Hace este momento en mi vida, nunca antes había odiado a nadie. Como todos, en algún momento no me agradaba una persona o no tenía interés de ser amiga de alguien, pero nunca había sentido odio por otra persona. Y un día me encontré en una situación en la que una persona me trató muy mal. Me faltó el respeto, me avergonzó y luego procedió a causar problemas entre los demás y yo. Yo estaba enojada, estaba amargada y el odio y la falta de perdón comenzaron a cambiarme. Hermanas, yo no podía dejar de hablar de la situación. Estaba a la defensiva, amargada y quería que esta persona obtuviera su merecido. Y de verdad me da pena decir que en realidad deseaba que le pasara o que le sucedieron cosas malas a esta persona. Pero doy infinitas gracias a Dios por su paciencia y que Él corrige a sus hijos porque nos ama. Él no me permitió quedarme en ese lugar. Él me sacó de ese hoyo que yo mismo había cavado y me ayudó a perdonar. Pero escúchame bien, en mi caso, la decisión de perdonar llegó antes del deseo. Elegí a perdonar y con la ayuda de Dios, el deseo eventualmente siguió. O sea, en mi caso, la decisión de perdonar llegó antes del deseo. Pero cuando yo elegí perdonar y con la ayuda de Dios, el deseo eventualmente siguió. Movidos por nuestro deseo de complacer y obedecer al Señor, tomamos la decisión de perdonar. Esta decisión no puede estar basada en nuestras emociones. Es algo que debemos hacer a propósito y con determinación. Cuando tomamos la decisión de perdonar, no podemos seguir pensando en revivir el dolor que alguien nos causó ni consultar con nuestras emociones. Simplemente elegimos perdonar porque sabemos que eso es lo que Dios quiere que hagamos. El perdón no puede ser una decisión emocional, porque si tú y yo dependemos en cómo nos sentimos, nunca lo haremos. Rara vez tenemos ganas de hacerlo, pero yo soy la única que no tiene ganas. Sin embargo, si nos mantenemos firmes en nuestra decisión de perdonar y orar por aquellos que nos hayan herido, nuestras emociones eventualmente se pondrán al día con nuestra decisión. Y este proceso nos enseñará a manejar las emociones y más cómo someterlas a Dios, confiando que el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a dar su ayuda y de su guía. Hermanos, me gustaría decirle que decidí perdonar a la persona que les mencioné porque soy tan espiritual.
pero realmente tomé mi decisión de perdonar cuando leí un libro que yo recomiendo. Es un libro que se llama La trampa de Satanás y realmente es un libro que transformó mi vida. Hasta el día de hoy aplico estrategias que aprendí a través de leer ese libro. Y bueno, como advertencia, no es un libro fácil para aprender, es un libro que confronta, pero recomiendo 100 veces ese libro porque realmente me cambió la vida. Me cambió la forma que yo manejo dolores y heridas hasta el día de hoy. Y ese libro hablaba de la esclavitud en la que nos pone la falta de perdón y de cómo no podemos entrar al cielo con odio en el corazón. Mi primer pensamiento humano fue, esa persona no vale la pena para perder el cielo. Pero lo maravilloso de Dios es que Él puede tomar nuestras malas actitudes o nuestra inmaduridad y enseñarnos y ayudarnos a crecer en Él. Y con tiempo logré ver a esta persona a través de los ojos de Dios. Y realmente entendí que las personas heridas terminan lastimando a otros. Entendemos que están sufriendo y que Dios puede sanarlos y restaurarlos, así como puede sanarnos de las heridas que su comportamiento infligió a nuestras almas. Amén. Cuando tú y yo perdonamos, somos libres de emociones negativas que acompañan la falta de perdón. Nos da la libertad de orar por ellos y bendecirlos en lugar de odiarlos y desearlos daño. Cuando yo veo el acto de perdón a través de esa forma de pensar y cuando entiendo que esto va a traer beneficios a mi vida, es más fácil perdonar rápidamente. O sea, ¿quién no quiere beneficios? Cuando tú y yo aprendemos cómo perdonar, esto hará el resto de nuestras vidas más felices y nuestras relaciones más saludables. Ok, hermanos, ya es el tiempo para el quiz. Vamos a recordarnos las primeras veces que hablamos. Sabemos que debemos tener un deseo para perdonar y que debemos decidir a perdonar. Y esto nos lleva a nuestra última ley, y eso es: debemos depender del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo. Hay que confiar que Él nos va a ayudar a llevar a cabo nuestra decisión. Como he dicho varias veces durante ese sermón, perdonar no es fácil. Y realmente necesitamos un esfuerzo sobrenatural para poder extenderlo a otros. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 43 a 45. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: amen a sus amigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. A veces confundimos perdonar con excusar. Y por eso terminamos atrapados en la amargura y en el rencor. Malinterpretamos el perdón en el sentido de lo que alguien nos hizo está bien, pero eso no es verdad. El perdón nunca excusa los errores cometidos contra nosotros, ni suaviza la naturaleza terrible de una ofensa. El perdón no pretende que algo no haya sucedido. El perdón reconoce la fealdad del pecado contra nosotros, por oscuro que sea, y luego nos libera a nosotros, no a la otra persona. El perdón libera nuestro corazón, cura nuestro dolor y nos permite avanzar por la vida en paz. Escúchenme muy bien, el perdón libera nuestro corazón, cura nuestro dolor y nos permite avanzar por la vida en paz.
quiero aclarar que este pasaje de la Escritura no está diciendo que debemos permitir que otros los lastimen constantemente o dejar que se aprovechen de nosotros o nunca confrontarlos por sus palabras o acciones. El perdón no se trata de eso. Se trata de la actitud de nuestro corazón hacia las personas. Significa que los liberamos de lo que nos han hecho. Esto no significa que sigamos en el mismo tipo de relación que siempre hemos tenido con ellos. Podemos perdonar a las personas, bendecirlas y ser amables con ellas y al mismo tiempo relacionarnos con ellas de maneras que sean saludables, no dañinas para nosotros. Hermanos, algo que me impactó muchísimo era cuando aprendí que Dios no escuchará nuestras oraciones cuando tengamos falta de perdón en nuestros corazones. Isaías 59, versículo 1 a 2 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que nos separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. En la iglesia, en el colegio este año, hemos nombrado este año como el año de acercamiento a Dios. Porque sentimos de parte de Dios, basado en conversaciones con líderes en ambos ministerios, que Dios quiere tener una relación con nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, hay un muro que nos separa de Dios. Hay personas que se aferran a sus heridas porque piensan que si perdonan, entonces su dolor y sus heridas no son válidos y no importan. Pero la única manera en que podemos perdonar verdaderamente es si renunciamos a las heridas y el dolor que las acciones y palabras de las personas nos han causado. Debemos confiar en que Dios nunca desperdiciará nuestro dolor, que lo usará para nuestro bien y para su gloria. Hermanos, mientras la música suena, pues yo quiero que tomemos unos momentos para permitir que el Espíritu Santo nos revele si tenemos falta de perdón o rencor contra personas en nuestra vida. Yo quiero que donde tú estés, pídele que te muestre a esa persona. Quiero que tomemos unos momentos para dejar a esas personas el dolor, la falta de perdón en el altar y confiamos en que Dios nos va a ayudar a tener el deseo de perdonar, que nos ayudará a tomar y comprometernos con la decisión de perdonar y que nos mostrará que podemos depender de Él para ayudarnos a perdonar y vivir en toda la libertad que Él desea para nosotros y nuestras vidas. Y mientras te acercas a ese altar, vamos a tener personas, líderes listos para orar con ustedes, pero antes que ellos te acerquen y que ellos te tocan, yo quiero que digas en voz alta. No hay necesidad de gritar o hacer tu voz detectable, pero abre tu boca. Yo quiero que digas, Señor, perdono a... Y allí vas a poner el nombre de esa persona. Puede ser personas. Señor, perdono a esa persona por... Y te vas a decir lo que te han hecho, lo que te han dicho. Señor, dame el deseo de perdonarlo. La determinación de tomar y mantenerme firme en mi decisión de perdonar, aunque mis emociones van en contra. Espíritu Santo, dependo de tu guianza y fuerza para hacerlo. Amén. Puede ser que en este momento el Señor te está mostrando
una sola persona. Puede ser una persona quien te hizo daño hace muchos años atrás, en tu niñez o en tu juventud. O puede ser una persona muy cercana de ti, puede ser un hermano, puede ser un esposo, esposa. Pero en este momento estamos tomando la decisión, estamos pidiendo el deseo para perdonar. Y estamos dependiendo del Espíritu Santo y tomando la decisión de perdonar. Pero en este momento quiero que tú pones en las manos del Señor esta persona o estas personas. Puede ser que son más de uno. Y vamos a confiar que el Espíritu Santo y que Dios, ellos nos van a permitir vivir en paz y en armonía con todos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que primeramente tú nos perdonaste por una multitud de errores y por cantidades de pecados contra ti. No tenemos la palabra suficiente, Señor, para expresar nuestra gratitud por esa gran obra de perdón que has hecho por nosotros, Padre. Gracias por perdonarnos, por aceptarnos, Señor, por amarnos como somos. Señor, en este momento yo quiero orar por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Padre. Tú conoces lo que tienes en sus corazones, Padre. Tú sabes esas heridas y esos daños que han recibido a través de personas. Señor, algunos están luchando con heridas que fueron hechas por otros cristianos, otros hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Pero, Señor, en este momento queremos poner en sus manos, Padre, cada uno de esas personas. Señor, darnos el deseo, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión, a perdonar, Señor. Y Señor, ayúdanos a aprender a depender de su Espíritu Santo que dejaste aquí en esa tierra como ayuda para nosotros. Ayúdanos a confiar en Él, Padre, que cada vez que esas emociones negativas y ese pensamiento de lo que nos hicieron o que el daño quiere venir y recordarnos de las acciones de otros, Padre, ayúdanos a estar firmes en esa decisión de perdonar. Señor, entregamos a ti nuestras emociones. Nosotros queremos someterlas a ti, Señor, porque sabemos que tu palabra nos enseña que debemos perdonar, que es obligación, Padre. Y Señor, mientras cada persona está hablando contigo, perdonando personas en sus vidas, yo oro, Padre, por una libertad que nunca han conocido antes, Padre. Una libertad y un paz, Señor, que va cayendo sobre ellos, sobre sus mentes, sobre sus corazones. Nosotros echamos por fuera esa esclavitud de la falta de perdón. Echamos por fuera, Señor, ese peso que llevamos cuando no perdonamos, Señor. Señor, nosotros en esta mañana reconocimos, Padre, que tú vas a coger y tomar cada dolor que hemos experimentado, cada herida, Señor, y que lo vas a sanar, que vas a sanar nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros cuerpos, Señor, nuestras emociones, Padre, y que vas a usar todo lo que el enemigo quería usar para el malo, para dañarnos, para destruirnos. Señor, te damos gracias que tú vas a usarlo para nuestro bien y para tu gloria. Y en tu nombre poderoso entregamos a ti todo eso, Padre. Entregamos a ti nuestros corazones completos y confiamos, Señor, que tú vas a restaurar y vas a sanarlos, Señor, para que podamos vivir en esa libertad que nos has dado. Y en tu nombre poderoso todos decimos amén y amén. Buenos hermanos, los extrañamos mucho. El pastor Sergio manda sus saludos. Esperamos estar con ustedes en persona muy pronto. Mientras tanto, estamos orando por cada uno de ustedes, por sus pastores, por los líderes y anticipamos el momento de conocer
todas esas personas nuevas que ya hacen parte de la familia de la iglesia Camino, Verdad y Vida. Así que muchas bendiciones, que Dios les bendiga y que les llene con su paz y con su habilidad de perdonar. Nos vemos muy pronto. Chao.